alianzas. Tantas veces hemos hablado de la coherencia al momento de analizar. No se deben tergiversar ideas por conveniencias coyunturales. Eso nos resta a nosotros calidad como analistas y respeto ante el público. La política se construye en base a consensos. Y mientras mayor el consenso, mayor la legitimidad para realizar los cambios que se deben realizar desde el poder. Y ese consenso se construye mediante pactos y alianzas. Así está conformada la historia política de la humanidad. Decía Karl von Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La lógica que él le veía a la guerra, la única lógica racional que él le veía a la guerra, ese inmenso general prusiano, era la razón política para justificarla. Lo demás, decía él mismo, era el odio y el azar. Y entre la razón, el odio y el azar, todos entenderemos que la razón tiene mayor preponderancia. Pero cuando hablamos de guerra y hablamos de alianza, hay que ver la historia de la humanidad para entender el absurdo de cuestionar una alianza política que busca derribar un poder hegemónico. Es absurdo cuestionarla y solo tiene sentido si se hace desde el bando opositor. Ahí uno lo comprende. Pero si se cuestiona hasta desde el interior de la alianza es porque no se entiende la razón política. Mejor que se dediquen a otra cosa. Porque el mismo profesor Juan Bosch, el presidente moral del pueblo dominicano, el que enarboló la política como una acción ética y moral. La ética y la moral no es lo mismo. Yo también asumo la política, como la asumía Juan Bosch, que sin base moral es una fuerza destructora, decía el prócer. Pero él mismo explicó la necesidad de la alianza en China de Mao Zedong, comunista, socialista, con los nacionalistas del Kuomintang, dirigidos por Chiang Kai-shek. Se estaban matando a final de la década de los 30, literalmente. Pero cuando los invadió Japón, se unieron. Ante el enemigo opresor, hegemónico y poderoso, se unieron. Los comunistas y los ultraderechistas, que tenían razones ideológicas para odiarse, porque en República Dominicana ni siquiera hay un pretexto ideológico. Ya lo planteábamos aquí. Cuando se derribó el muro de Berlín, lo poco que quedaba de ideología fue decayendo. La ideología no muere, pero las razones políticas que le daban razón de ser han fallecido en República Dominicana. A eso es que yo me refiero. Porque yo no enarbolo el bochismo aquí como ideología. Yo lo enarbolo y creo en eso y me voy más allá. Hablo de la moral, creo que de los pocos jóvenes que lo hacen. Pero ese es mi accionar. A mí me impulsa eso. Lo que nos han mostrado nuestros políticos es que no se llevan de esas cosas. El interés los mueve, no necesariamente algo malo. Pero el mismo Bosch explicó la necesidad de, para enfrentar un poder superior, tener que aliarse. Pero ven acá, Winston Churchill, pragmático, pero que odiaba a los comunistas, no se alió con Stalin para parar a Hitler. Pero Churchill no escribió un libro que inclusive le ganó el premio Nobel de literatura. Querían darle un premio Nobel de algo para reconocerlo. No existe el premio Nobel de la guerra. Le dieron el de literatura. Y en ese mismo libro, él denunciaba a Joseph Stalin y los gulags. ¿Qué fueron los gulags? ¿Cuántos millones de rusos murieron en los gulags? Campos de concentración en Siberia. Sí, eso no se habla mucho. Pero él se sentó con Stalin. ¿Para qué? Para parar a Hitler. Para detener a la fuerza hegemónica de Europa. En base a la unidad venceremos. Los mismos ingleses lo tienen como un lema. United we stand. Unidos vencemos. Esa es la razón política que está por encima de los odios. Debe estarlo siempre. Yo he citado aquí al Padrino. Mario puso, no odies a tu enemigo, que te afectará el criterio. Señor. Los que se mueven en política por odio terminan fracasando. Y el que no entiende eso no sabe de política. Y no siempre el que sabe de política es el que llega lejos. Cuidado con esto. Hemos tenido presidentes que, caramba, no quiero mencionar aquí casos para no meterme en problemas, pero que dejan mucho que desear en cuanto a sus ideas. Entonces de eso se trata, y con esto culmino, Jennifer. Lo que está sucediendo en República Dominicana. Hay una fuerza hegemónica en este momento. Grupo, partido, gobierno, el danilismo. Se decía que el PLD era un partido gobierno, ahora es una facción gobierno. El danilismo dirige el Estado dominicano. Y si la oposición quiere tener posibilidades de competir contra el Estado y todo lo que eso representa, si no se alían no tendrán la más mínima oportunidad. En este mismo espacio, todos nosotros en algún momento hemos cuestionado que la oposición no ha sido capaz de deponer sus egos para mostrarle a la ciudadanía un bloque compacto que brinde garantías y seguridad. Ahora lo están intentando y sin embargo lo critican. Y culmino diciendo, los que a lo interno de esa alianza no han entendido eso, es porque no han entendido la razón que mueve la política y no tendrán nunca posibilidad de transformar la condición material de su pueblo. El sol de los sábados.
El Sol.